En una aldea de los Balcanes, en el crudo invierno de 1453, los gritos de una madre rompieron el silencio helado de la madrugada. Miraba cómo soldados otomanos arrancaban a su hijo de 7 años de sus brazos, cómo lo marcaban como ganado y lo arrastraban hacia una caravana donde otros niños cristianos lloraban encadenados. El pequeño Milos no entendía por qué su madre no luchaba más, por qué se limitaba a gritar su nombre hasta quedarse sin voz. No sabía que acababa de convertirse en una pieza del sistema Devshirme, que su cuerpo ya no le pertenecía, que sería entrenado para olvidar su nombre, su fe, su tierra, y que algún día regresaría como Janízaro para quemar la aldea donde nació. Era un niño cuando lo llevaron. Sería un hombre cuando volviera a matar a los suyos, pero nunca más sería él mismo. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de millones de esclavos contaron durante 14 siglos una historia que Occidente prefirió no escuchar. No era un sistema cruel ocasional, era una maquinaria perfecta de deshumanización que funcionó desde el siglo VII hasta 1924, procesando seres humanos como materia prima para construir imperios. No eran dueños avaros, eran estados enteros convertidos en mercaderes de carne. No era esclavitud, era extinción sistemática disfrazada de comercio. Para entender cómo llegaron millones de personas a desaparecer sin dejar rastro, hay que volver al principio. Al momento cuando una religión se convirtió en máquina, cuando la fe se volvió pretexto, cuando Alá fue invocado para justificar lo que ni el diablo habría imaginado. Nació en 622 de Quetzalcoatl, en las arenas de Arabia, una idea que cambiaría el mundo. No hablamos del Islam como fe, sino del Islam como sistema político que descubrió algo terrible. Los esclavos más leales son aquellos que olvidan quiénes fueron. Muhammad estableció el precedente, pero fueron los califatos posteriores quienes perfeccionaron el arte de robar almas. El sistema Devshirme, instituido por los otomanos pero inspirado en prácticas anteriores, era simple en su brutalidad. Cada 5 años, funcionarios imperiales recorrían los territorios cristianos de los Balcanes buscando niños entre los 7 y los 14 años. Los más inteligentes, los más fuertes, los más hermosos. Los arrancaban de sus familias como quien cosecha trigo, los convertían al Islam por decreto, les borraban sus nombres cristianos. Entre 1350 y 1700, este sistema procesó entre 200.000 y 500.000 niños cristianos. 500.000 de vidas robadas. Pero el número es solo una cifra fría. La realidad era que cada niño llevaba dentro la semilla de una tragedia familiar. Padres que mutilaban a sus hijos para hacerlos imperfectos y salvarlos de la selección. Madres que se arrancaban el cabello cuando los soldados se llevaban a sus pequeños. Los elegidos eran llevados a Estambul, donde comenzaba su transformación. No era educación, era reprogramación. Les enseñaban que sus padres cristianos eran infieles, que su tierra natal era territorio enemigo, que su única familia era ahora el sultán. Los entrenaban como yanízaros, soldados de élite que regresarían a los Balcanes no como hijos pródigos, sino como conquistadores de sus propias aldeas. Uno de estos niños fue Sokoyu Mehmed Pasha, arrancado de una familia serbia y convertido en gran visir del Imperio Otomano. Construyó mezquitas sobre las ruinas de iglesias ortodoxas, firmó decretos que esclavizaron a millones de cristianos
y se dice que cuando visitó su aldea natal como hombre poderoso, no reconoció la casa donde había nacido. Esta era la perversión más refinada del sistema. No solo robaban cuerpos, robaban identidades. No solo esclavizaban personas, creaban verdugos que torturarían a su propio pueblo sin remordimiento. Porque el dolor más profundo no es ser traicionado por un enemigo, sino ser destruido por alguien que una vez fue tu hermano. Dicen que hay dolores que el cuerpo no puede olvidar, y la castración era uno de ellos. Pero en los califatos no era solo tortura, era industria. Una industria que funcionó durante 14 siglos, procesando entre 5 y 8 millones de hombres, convirtiéndolos en eunucos para servir en harenes y administraciones imperiales. El proceso era simple y brutal. Niños y jóvenes, capturados en incursiones o comprados en mercados, eran llevados a centros especializados en Egipto, Siria y Asia Menor. Allí, cirujanos expertos les amputaban los genitales con cuchillos al rojo vivo, cauterizando las heridas con aceite hirviendo. 9 de cada 10 morían desangrados, de infección o de shock. ¿Por qué este horror sistemático? Porque un eunuco no podía tener descendencia que reclamara poder. Porque un hombre mutilado dependía completamente de su dueño para sobrevivir. Porque alguien a quien le habían robado su masculinidad nunca desafiaría la autoridad de quien lo castró. Los eunucos servían como guardianes de harenes, donde custodiaban a cientos de mujeres esclavizadas sin poder tocarlas. Administraban imperios porque sus dueños sabían que nunca fundarían dinastías rivales. Algunos alcanzaron posiciones de poder inmenso, pero siempre fueron sombras de hombres, fantasmas que caminaban por palacios construidos sobre su propia mutilación. La ironía era cruel. Estos hombres destruidos se convertían en los verdugos más eficientes del sistema que los había mutilado. Organizaban incursiones para capturar más esclavos, supervisaban castraciones masivas, administraban la venta de carne humana con la frialdad de quien ya no recuerda qué significaba ser completamente humano. Imaginen un desierto que se tragó a 17 millones de personas. No es metáfora, es estadística. Durante 1200 años, las rutas comerciales transsaharianas funcionaron como arterias de muerte, llevando esclavos africanos hacia los mercados árabes del norte de África y Medio Oriente. Era un comercio más antiguo, más extenso y más letal que la trata atlántica. Las caravanas partían desde Tombuctú, Ghana, Mali, llevando miles de esclavos encadenados hacia Marruecos, Argelia, Egipto. El viaje duraba meses. El sol del Sahara era implacable durante el día. El frío nocturno cortaba hasta los huesos. Los esclavos caminaban descalzos sobre arena que quemaba la piel, con raciones de agua calculadas para mantenerlos vivos, pero no fuertes. De cada 10 esclavos que partían de Tombuctú, solo 2 o 3 llegaban vivos a los mercados de El Cairo o Bagdad. El 80% moría durante el tránsito. Pero esto no era ineficiencia, era cálculo. Los comerciantes árabes sabían que era más rentable cargar muchos esclavos baratos y aceptar las pérdidas. Los que sobrevivían al desierto enfrentaban destinos diversos, pero uniformemente crueles. Los hombres más fuertes eran castrados para convertirse en eunucos. Las mujeres jóvenes se destinaban a harenes como concubinas. Los niños eran educados como soldados mamelucos, desarraigados de sus culturas originales. Pero había una diferencia crucial con la esclavitud atlántica. En América, los esclavos tenían hijos que perpetuaron comunidades afroamericanas. En el mundo islámico,
El sistema estaba diseñado para no dejar descendientes. Los hombres eran castrados, las mujeres usadas hasta la muerte, los hijos mestizos absorbidos en la población árabe. Reinos enteros desaparecieron para alimentar este comercio. El imperio de Ghana, que había florecido durante siglos, se desplomó cuando las incursiones esclavistas desarticularon su población. Ciudades como Djenné y Gao se convirtieron en mercados de carne humana, donde se subastaba a familias completas. En el palacio de Topkapi, en Estambul, aún se conservan los aposentos del harén imperial otomano, salas decoradas con azulejos de Iznik, techos dorados, fuentes de mármol. Los turistas ven belleza orientalista, pero esas habitaciones albergaron durante siglos a miles de mujeres esclavizadas, secuestradas de sus familias, reducidas a objetos sexuales para el placer de un solo hombre. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de las mujeres del harén contaban historias de violación sistemática disfrazada de lujo. No eran esposas, eran prisioneras doradas. No vivían en palacios, habitaban en cárceles perfumadas. Su único propósito era satisfacer los deseos del sultán y, si tenían suerte, parir hijos varones. El sistema de harenes funcionó en todo el mundo islámico durante 14 siglos, desde Córdoba hasta Delhi, desde El Cairo hasta Samarcanda. Cada palacio tenía su colección de mujeres cautivas. Se estima que entre 10 y 15 millones de mujeres fueron procesadas por este sistema a lo largo de la historia islámica. El proceso de adquisición era industrial. Incursiones en territorio enemigo capturaban mujeres jóvenes. Mercados especializados las clasificaban por belleza, edad, virginidad. Las más hermosas se destinaban a harenes imperiales. Las menos afortunadas servían a nobles menores. Todas perdían sus nombres, sus familias, sus identidades. Dentro del harén, la competencia era feroz y mortal. Cientos de mujeres compitiendo por la atención de un solo hombre, sabiendo que las favoritas obtenían privilegios mientras las olvidadas se marchitaban en el anonimato. Algunas envenenaban a rivales, otras sobornaban a eunucos, muchas enloquecían de soledad y desesperación. La maternidad no era bendición, era estrategia de supervivencia. Una mujer que pariera un hijo varón podía aspirar al título de sultana madre si su hijo llegaba al trono. Pero las que no concebían, o las que solo tenían hijas, enfrentaban el descarte gradual. No siempre se necesitan ejércitos para conquistar pueblos. A veces basta con impuestos. Los califatos islámicos perfeccionaron el arte de usar la fiscalidad como arma de destrucción demográfica, diseñando sistemas tributarios que hacían matemáticamente imposible que las poblaciones no musulmanas prosperaran. La jizya era un impuesto personal que solo pagaban los no musulmanes. No era simbólico. Representaba entre el 30% y el 50% de los ingresos anuales de una familia. El Kharaj era un impuesto territorial que gravaba las tierras de infieles, con tasas 3 veces superiores a las tierras musulmanas. La perversión del sistema era su apariencia de legalidad. Los califatos no prohibían otras religiones, simplemente las hacían económicamente inviables. Una familia cristiana en territorio islámico pagaba impuestos que equivalían al 70% de sus ingresos. Una familia musulmana en la misma región pagaba el 10%. Las consecuencias fueron devastadoras y precisas. El cristianismo copto, que había florecido en Egipto durante siglos,
se redujo del 80% de la población al 10% en 300 años. No por persecución directa, sino por empobrecimiento sistemático. Las familias no podían pagar los impuestos discriminatorios, perdían sus tierras, se endeudaban. El zoroastrismo en Persia siguió el mismo patrón. De ser la religión dominante del imperio sasánida, se redujo a comunidades diminutas en menos de 2 siglos de dominación islámica. Los templos del fuego fueron cerrados no por decreto, sino por falta de fieles que pudieran mantenerlos económicamente. El budismo desapareció completamente de Asia Central mediante este mecanismo. Los monasterios budistas de Bactria y Sogdiana, que habían florecido durante siglos, fueron abandonados cuando las comunidades no pudieron mantener a los monjes bajo la presión fiscal islámica. En el año 1200, Mahmud de Ghazni comenzó una campaña que no buscaba solo conquista, buscaba extinción. Durante 30 años, este sultán turco-afgano invadió el subcontinente indio 17 veces, destruyendo sistemáticamente la civilización hindú con una precisión que haría palidecer a cualquier genocida moderno. No eran incursiones de saqueo ocasional. Eran expediciones de aniquilación cultural. Mahmud desarrolló una metodología específica. Primero destruía los templos, símbolo espiritual de la resistencia. Luego masacraba a los sacerdotes brahmanes, los portadores del conocimiento. Después esclavizaba a las poblaciones, especialmente a los niños. En una sola campaña, Mahmud destruyó 50.000 templos hindúes. 50.000 centros espirituales y culturales borrados de la faz de la tierra. Cada templo era una biblioteca, una escuela, un centro comunitario. Su destrucción no eliminaba solo edificios, aniquilaba siglos de conocimiento acumulado. El templo de Somnath, uno de los más sagrados del hinduismo, fue destruido 3 veces por invasores islámicos. Cada reconstrucción era un acto de resistencia cultural. Cada nueva destrucción, un mensaje de que esa resistencia sería aplastada. Pero el genio diabólico de Mahmud no estaba solo en la destrucción física. Estaba en el uso de los propios hindúes para destruir su cultura. Los esclavos capturados en una región eran entrenados como soldados y usados para atacar otras regiones hindúes. Las Nalanda, las grandes universidades budistas que habían funcionado durante siglos, fueron quemadas con tal sistematicidad que sus bibliotecas ardieron durante meses. Millones de manuscritos, tratados de medicina, astronomía, filosofía, matemáticas, se convirtieron en cenizas. Ya no eran cifras, ya no eran fechas, ya no eran acontecimientos lejanos, solo preguntas que duelen. ¿Por qué una historia de 1400 años de esclavitud sistemática ha sido borrada de los libros de texto occidentales? ¿Por qué conocemos cada detalle de la trata atlántica, pero ignoramos un sistema que fue más extenso, más duradero y más letal? La respuesta no está en la historia, sino en la política del presente. Durante el siglo XX, cuando las potencias occidentales necesitaban aliados en Medio Oriente para asegurar el suministro de petróleo, resultó conveniente olvidar las atrocidades del pasado islámico. Era más sencillo construir narrativas que presentaran a los árabes como víctimas del imperialismo occidental. La culpa occidental por el Holocausto y el colonialismo europeo creó un ambiente intelectual donde criticar otros sistemas de opresión se consideraba racista o islamófobo. Mencionar la esclavitud islámica
en una universidad occidental podía acabar con una carrera académica. Los estados árabes modernos invirtieron millones de dólares en cátedras universitarias, centros de estudios islámicos, programas académicos que presentaran una versión idealizada del pasado musulmán. La Arabia Saudita financió departamentos de estudios árabes en Harvard, Oxford, la Sorbona. Los libros de texto fueron reescritos. Las referencias a la esclavitud islámica se minimizaron o eliminaron completamente. Se creó la ficción de que el Islam había mejorado las condiciones de los esclavos, que la esclavitud islámica era más humana que otras formas de esclavitud. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, paradójicamente, contribuyó al silencio. En su búsqueda por denunciar la esclavitud estadounidense, algunos académicos afroamericanos encontraron conveniente aliarse con narrativas que presentaban a los árabes como hermanos en la opresión. Así se construyó el Gran Silencio, no por conspiración, sino por conveniencia. Era más fácil para todos ignorar una historia incómoda que enfrentar sus implicaciones. Más simple culpar solo a los europeos de la esclavitud que reconocer que había sido un fenómeno universal. Pero el silencio tiene un precio, porque cuando se borra la historia, se repite. Y hoy, en pleno siglo XXI, formas modernas de esclavitud florecen precisamente en regiones donde los califatos históricos perfeccionaron sus técnicas de deshumanización. Sin libros, sin lenguas, sin memorias. Así murieron civilizaciones enteras bajo el peso de 14 siglos de esclavitud sistemática. No fue conquista, fue extinción. No fue conversión, fue borrado. No fue historia, fue genocidio cultural disfrazado de expansión religiosa. Esta no es la historia de una religión. Es la historia de un sistema que usó la fe como herramienta de dominación, que convirtió la palabra de Dios en máquina de esclavizar pueblos, que transformó mezquitas en mercados de carne humana. Una máquina que funcionó durante 1400 años, procesando millones de vidas como materia prima para construir imperios sobre huesos humanos. El niño Milos, arrancado de su aldea balcánica, nunca volvió a casa. Se convirtió en Mehmed Pasha. Regresó como conquistador a quemar la iglesia donde fue bautizado y murió sin recordar el rostro de su madre. Como él, millones de seres humanos fueron procesados por una máquina que no solo robaba cuerpos, robaba almas. Porque hay crímenes que trascienden el tiempo. Hay silencios que duelen más que los gritos. Y hay historias que, por haber sido enterradas, siguen sangrando bajo la piel del presente. Esta no fue la historia de víctimas sin nombre. Fue la historia de un sistema que decidió que ciertos seres humanos no merecían existir como tales, y que lo logró con una eficiencia que la historia prefiere olvidar. Pero nosotros no podemos permitírnoslo. Porque cuando olvidamos a los esclavizados, traicionamos a los libres. Cuando silenciamos el pasado, condenamos el futuro. Y cuando negamos que esto ocurrió, garantizamos que vuelva a ocurrir. Siglos después, sus voces aún nos llaman desde el silencio, pidiendo que no los olvidemos, exigiendo que digamos sus nombres, suplicando que, por una vez, la historia sea más fuerte que la conveniencia política. Este fue el precio de 14 siglos de silencio. Esta es la deuda que aún debemos a quienes murieron sin voz. Y esta es la historia que, por fin, necesitaba ser contada. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros al investigarla, comparte este video para que las voces silenciadas durante siglos encuentren por fin eco en el presente. Suscríbete
para más investigaciones que revelan las verdades que otros prefieren ocultar. Y recuerda, la historia no es lo que nos cuentan, sino lo que nos atrevemos a descubrir.